¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos a este nuevo video del curso de mecánica cuántica y mecánica estadística que presenta el grupo de investigación en nanociencias. Y en esta ocasión vamos a discutir muy brevemente las ecuaciones de Maxwell. Bien, las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones diferenciales que también se pueden representar en forma integral. Pero estas ecuaciones eh, reúnen bastantes observaciones experimentales que se hicieron hasta el siglo XIX de fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. Entonces fue Maxwell, recordemos, quien logró integrar toda esa información y darle una representación matemática. Aquí lo importante es que esa representación matemática la logró a través de la teoría de campos. Y cuando hablamos de la teoría de campos, estamos hablando de campos vectoriales. Entonces, estas ecuaciones proponen la existencia del campo electromagnético. Y bueno, la idea de que existían campos vectoriales, ¿sí? Surge inicialmente con Faraday, cuando él observa que hay una especie de fuerza invisible que se manifiesta cuando una corriente circula en un alambre y se pone una brújula junto al alambre. La brújula desvía su dirección de los polos magnéticos terrestres. Lo vamos a discutir con un poco más de detalle en las siguientes diapositivas. Primero recordemos que una carga, en este caso tenemos una carga negativa, pues esa carga modifica el espacio que hay alrededor, y la modificación que sufre el espacio a su alrededor lo representamos con campos vectoriales. En particular decimos que cuando la carga es negativa, los campos vectoriales, ¿sí?, son sumideros. Aquí están representadas como vectores que convergen todos hacia el punto donde está la carga negativa. En contraste, cuando la carga es positiva, decimos que el campo vectorial o los vectores emergen de la carga positiva hacia el exterior de forma radial, como lo tenemos representado en esta figura. Entonces, eh, esa es la manera en la que una carga modifica su espacio alrededor. ¿Qué es lo que eh, nos dice la ley de Gauss al respecto? Pues nos dice que el flujo eléctrico, ¿sí?, que no es otra cosa más que la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie, ¿sí?, en este caso una superficie cerrada, va a ser igual a la carga neta encerrada, ¿sí?, por esa superficie, dividida por la permitividad eléctrica representada con la letra griega epsilon. Entonces, nuestro espacio es tridimensional. Si nosotros imaginamos una carga eléctrica positiva en el espacio vacío, pues lo que vamos a observar es que esa carga pues es una fuente de un campo vectorial, y entonces los vectores eh, se emiten a partir de donde está esta carga en las tres direcciones espaciales. Ahora vamos a imaginarnos una superficie cerrada como una esfera que está representada aquí en color rojo, ¿sí? Y esa superficie la vamos a denotar con la letra mayúscula S. Y lo que vamos a hacer es contar el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan esa superficie. Y bueno, para hacer eso, pues necesitamos recurrir al cálculo vectorial y resolver una integral cerrada, ¿sí? Esta integral involucra nuestro campo eléctrico E y nuestro diferencial de superficie. Este diferencial de superficie es un vector perpendicular a la superficie de nuestra esfera. Entonces,
Bueno, ahí tenemos los ingredientes. Esa integral va a ser igual a la carga Q que está encerrada en la superficie dividida entre la permitividad eléctrica en el vacío, ¿no? Por eso tiene un subíndice 0. Bueno, esta integral se puede representar de forma diferencial y lo que nos está diciendo es que el gradiente de un campo eléctrico generado por una carga estática es igual a ρ, donde esta ρ representa la densidad de carga o el total de carga encerrada en esa superficie, dividida entre la permitividad en el vacío, ¿sí? Y esta es una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Hay una ecuación equivalente, ¿sí? Pero la vamos a aplicar para líneas de campo magnético y se conoce como la ley de Gauss para el campo magnético, y lo que nos dice es que el flujo magnético total a través de una superficie cerrada es igual a 0. Recordemos que los materiales magnéticos o los imanes tienen un polo norte y un polo sur. Y entonces las líneas de campo, ¿sí? La fuente es el polo norte y el sumidero es el polo sur. Bueno, estas líneas de campo magnético son cerradas, es decir, no tienen un punto en donde podamos decir que inician y un punto en donde terminan, ¿sí? Estas son líneas cerradas, ¿sí? Y en ese sentido hablamos de que no existen monopolos magnéticos, pues los materiales magnéticos, cuando los fragmentamos, inmediatamente en cada uno de los fragmentos, pues se crea un polo norte y un polo sur. Bueno, vamos a aplicar la misma idea de una superficie cerrada, ¿sí? Aquí en alguna región donde pasan las líneas de campo magnético, como se ilustra en esta figura. Aquí tenemos las líneas de campo. Esta esfera que está en color rojo, pues representa la superficie cerrada, ¿sí? Y lo que nos está diciendo la forma integral es que si nosotros eh, integramos el producto vectorial del campo magnético por el diferencial de superficie en toda la superficie cerrada, ¿sí? Pues esto nos va a devolver el valor de 0. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la misma cantidad de líneas de campo magnético que entran, ¿sí?, hacia la superficie es el mismo número de líneas que salen de la misma superficie. Entonces, nos dice que el gradiente del campo magnético pues es igual a 0. Esta ecuación de Maxwell, sí, es muy fácil de recordar cuando hablamos de que no existen monopolos magnéticos. Bien, más adelante, o con observaciones un poco más elaboradas, pues llega Faraday, ¿sí? Y Faraday lo que observa es que, bueno, si tuviéramos un circuito, como el que se ilustra en esta figura, es una espira, ¿sí? En esta espira, pues hay una corriente eléctrica, es decir, hay un flujo de electrones, y bueno, esta espira, el perímetro, ¿sí?, determina una cierta área, y vamos a suponer que tenemos un imán, aquí representado en color rojo y azul. Lo que vamos a hacer es que este imán lo vamos a pasar a través de la espira, de tal manera que atraviese varias veces el área que encierra este circuito. Entonces tenemos un campo magnético que varía con el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que observó Faraday? Pues lo que él observó es que la corriente que se inducía en este circuito, ¿sí?, era directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que atraviesa la superficie que encierra el perímetro de este circuito, ¿sí? Dicho de otra manera, si yo empiezo a oscilar el imán pasando a través de la espira, pues voy a generar una corriente eléctrica y entonces voy a detectar un flujo de electrones,
sin necesidad de tener conectado el circuito a una batería. Entonces, ¿cómo se representa matemáticamente este fenómeno? Bueno, pues nos dice que el campo eléctrico, ¿sí?, multiplicado por el diferencial de el perímetro de nuestro circuito, ¿sí?, tiene que formar un contorno cerrado, es igual a el flujo de las líneas de campo magnético en una superficie cerrada, ¿sí? Y vamos a sacar la derivada respecto del tiempo. Entonces, este diferencial de L, recuerde que es el perímetro del circuito, ¿sí? Y esta S es la superficie que está delimitada por el perímetro del circuito, ¿sí? Entonces, observemos, si nos imaginamos, las líneas de campo pues son normales a la superficie del perímetro de este circuito, ¿sí? Y el campo eléctrico pues sería paralelo al alambre que forma el perímetro del circuito, de tal manera que en forma diferencial pues podríamos decir que el rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada del campo magnético respecto al tiempo multiplicada por -1. Observemos que este campo magnético, como varía respecto al tiempo, pues no esperemos que este B sea un campo conservativo. Lo mismo va a ocurrir con el campo eléctrico E que tenemos en esta expresión. Entonces, en conclusión, ¿qué fue lo que observó Faraday? Que la variación temporal del campo magnético siempre va a producir un campo eléctrico, ¿sí? Bueno, esta observación abrió la pregunta de si era posible que un campo eléctrico que variara con el tiempo sería capaz de producir un campo magnético. Bueno, el primero que estudió este problema pues fue Ampère, y lo que Ampère observó fue que si teníamos una corriente eléctrica presente en un alambre conductor, ¿sí?, pues esta corriente generaba un campo magnético alrededor de ese alambre, ¿sí? Las curvas del campo magnético pues son cerradas. En ese sentido, ¿sí?, lo que observó Ampère en ese momento fue que la circulación del campo magnético en un contorno cerrado, ¿sí?, es proporcional a la corriente eléctrica que atraviesa dicho contorno. Es decir, si la corriente eléctrica que circula en este alambre es muy intensa, las líneas de campo magnético van a ser más intensas. Y si la corriente no es tan intensa, pues estas líneas de campo magnético serán menos intensas. Entonces, esta trayectoria cerrada que forman las líneas de campo magnético pueden delimitar una superficie, ¿sí? Y esa superficie, o parte de esa superficie, pues la van a atravesar ciertos electrones que conforman la corriente eléctrica que circula en este alambre. Bueno, resulta que no es la única manera de producir un campo magnético, ¿sí? Hay una situación en donde si el campo eléctrico eh, varía como función del tiempo, entonces se va a generar también unas líneas de campo magnético, ¿sí? Y entonces esta observación, ¿sí?, la agregó Maxwell a la ley de Ampère, de tal manera que nuestra forma integral de la ley de Ampère nos dice que la integral de línea del campo magnético en el contorno cerrado que tenemos aquí en rojo, ¿sí?, va a ser igual a la corriente eléctrica que circula en este alambre, ¿sí?, en una integral de superficie más un término adicional. Este término adicional tiene que ver con la variación del campo eléctrico respecto al tiempo, ¿sí? Esta integral en una superficie nos va a devolver la integral de línea del campo magnético que se genera.
¿sí? Entonces, este último término es el que Maxwell agregó a la ley de Ampère y en forma diferencial nos está diciendo que el rotacional del campo magnético pues va a ser igual a la corriente eléctrica J más un segundo término que tiene que ver con la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, y aquí aparece el término nu0, que es la permeabilidad magnética en el vacío. De esta manera se complementa la ley de Ampère y se completan las 4 ecuaciones de Maxwell. Ahora me gustaría discutir brevemente lo que es la inducción electromagnética, ¿sí? Que ya se había observado, pero bueno, ahora ya existe una herramienta matemática para describir cómo es la inducción electromagnética. Vamos a suponer que tenemos una espira de un material conductor eléctrico y tenemos una batería aquí, de tal manera que cuando cerramos el circuito, pues se genera una diferencia de potencial y tendríamos un flujo de electrones, ¿sí? Lo que correspondería a una corriente eléctrica. Sí, este punto blanco que aparece aquí sobre el alambre, pues vamos a suponer que es un electrón. Y también vamos a suponer que este circuito se va a abrir y se va a cerrar en intervalos de tiempo iguales. Entonces, cuando cerramos el circuito, este electrón, ¿sí?, se va a mover en dirección opuesta al campo eléctrico y entonces va a empezar a desplazarse hacia arriba. Pero en el momento en que yo abro el circuito, el campo eléctrico deja de existir y entonces el electrón va a desplazarse hacia abajo. ¿Sí? Como el circuito se abre y se cierra en intervalos de tiempo iguales, lo que vamos a tener aquí en el alambre respecto con este electrón es que el electrón va a empezar a describir un movimiento oscilatorio hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Bueno, más o menos a una distancia de 1 metro, vamos a poner otra espira del mismo material y vamos a imaginar que también por ahí podemos identificar a un electrón, ¿sí? Y después de un cierto tiempo que estoy abriendo y cerrando el circuito, ¿sí?, lo que vamos a observar es que de alguna manera el electrón del circuito que está a la derecha se entera que el electrón de la izquierda está haciendo desplazamientos hacia arriba y hacia abajo. Y el electrón de la derecha va a empezar a hacer desplazamientos hacia arriba y hacia abajo, y entonces aquí voy a detectar una corriente eléctrica, ¿sí? Esta situación, bueno, ya se ha estudiado y se puede visualizar en términos de líneas de campo, ¿sí? Supóngase que tenemos dos bobinas, ¿sí? Y entonces en este circuito, ¿sí?, hacemos que fluya una corriente eléctrica a partir de una diferencia de potencial, y bueno, cuando los electrones recorren la espira, se empieza a generar un campo magnético. Ese campo magnético, ¿sí?, cuando llega a la espira que tenemos en la parte superior, pues lo que va a ocurrir es que los electrones van a empezar a moverse y entonces vamos a detectar una corriente eléctrica. Esta misma corriente eléctrica que se genera en el circuito de arriba va a generar nuevas líneas de campo magnético, ¿sí?, de tal manera que se van a reforzar las líneas y entonces vamos a detectar una corriente en el circuito de arriba, a pesar de que no hay ninguna batería que alimente el circuito. Entonces, ¿de qué manera se entera el electrón, ¿sí?, de la derecha que el electrón de la izquierda, ¿sí?, se está desplazando hacia arriba y hacia abajo? Pues parece ser que es a través de una onda electromagnética, ¿sí? Y esa onda electromagnética pues tiene la forma, ¿sí?, de una amplitud por una función seno, ¿sí? Y el argumento de esta función seno es exactamente el mismo que habíamos encontrado para las ondas mecánicas. Entonces, aquí lo relevante y la similitud que podemos encontrar es que este comportamiento de inducción electromagnética, ¿sí?, lo podemos
ver en las ondas que se forman en el agua. Si suponemos que los electrones son dos bloques de madera, ¿sí? Y hay un oleaje regular, ajá, pues este bloque de madera se empieza a desplazar hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y la misma onda le va a avisar a un segundo bloque de madera que está del lado derecho, ¿sí? Que este bloque se está desplazando hacia arriba y hacia abajo, y este bloque va a empezar a desplazarse. Sí, por supuesto que es una similitud muy, muy, muy rudimentaria, pero el objetivo de este comentario es que si nos imaginamos las ondas del agua con dos bloques de madera, ¿sí? El fenómeno es muy similar a lo que se observa, pero a nivel microscópico con electrones. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos ya las 4 ecuaciones de Maxwell, las revisamos de manera muy breve. ¿Y qué es lo relevante de esto? Bueno, que los campos eléctricos, ¿sí?, satisfacen la ecuación diferencial de onda. Los campos magnéticos también satisfacen la ecuación diferencial de onda, ¿sí? Y el producto de la permitividad por la permeabilidad magnética en el vacío es igual a 1 entre c al cuadrado, donde esta c es la velocidad de la luz. Ahora, las soluciones de estas ecuaciones de Maxwell tienen la forma de funciones armónicas. Esas funciones son las que ya habíamos observado, ¿sí?, para las ondas mecánicas. Y entonces aquí lo relevante es que la radiación electromagnética ya está bastante descrita. Ya sabemos que los campos eléctricos y magnéticos siempre van juntos. Y a modo de resumen, lo que vamos a decir es que el movimiento o el estudio del movimiento de los electrones en alambres separados, ¿sí?, resulta en una función que describe algo moviéndose a través del aire de un alambre a otro. Esto es en similitud con las ondas mecánicas, ¿sí? Las funciones o las ecuaciones que son solución, ¿sí?, son idénticas, ¿sí?, a las funciones que describen a las ondas mecánicas y a las ondas de luz. De tal manera que las ecuaciones de Maxwell nos están confirmando que la luz es una onda. Bueno, con esto terminamos la discusión de las ecuaciones de Maxwell y los espero en el siguiente video.